Bienvenidos otra vez a una sesión de etimologías y hoy día vamos a tratar los principales étimos con la letra P. Es una letra que tiene muchas palabras, así que por favor bastante concentración y atención. Bien, vamos a empezar entonces con el primer étimo, paene. Ya más o menos es conocido, ya más o menos es conocido. Paene significan jóvenes casi, paene o pene, pero no pene de órgano por si acaso, sino pene significa casi. A ver, profesor, unos ejemplitos al respecto. Miren, ¿qué significa jóvenes? Penumbra, pen, paene. Pen significa casi, casi. Y umbro significa sombra. Sombra o también significa oscuridad. Umbra es sombra o significa también, no se olviden, oscuridad. Entonces, penumbra significa casi en la sombra, casi en la oscuridad. O sea, penumbra es, digamos, una condición donde hay una oscuridad intermedia. No está del todo claro ni está del todo oscuro. Casi llegando a la oscuridad. Bien, a ver, continuamos entonces con otros étimos. Este también es facilito, ¿no? Península, por ejemplo, la península ibérica. Península. Pen es casi. Ínsula, ya esto sí tienes que recordarlo, pero igual lo estamos repitiendo para poder afianzar más, muchachos. Isla. Ínsula es isla. Casi una isla, ¿ves o no? O sea, si el mar tapara toda esta parte, ahora prácticamente sería una isla, ¿no? Por eso casi una isla. Esa es una península, casi una isla. Bien, y otra palabra más, por ejemplo, y esta sí es facilita, tú lo conoces desde hace mucho tiempo, penúltimo. Penúltimo significa jóvenes, casi el último. Llegó en penúltimo lugar, en casi el último. Pen es casi, no se olviden. Bien, continuamos entonces, jóvenes. Paidos o pedo. Paidos o pedo, niño. Es también muy conocido. Paidos o pedo, niño. Vamos a ver algunos ejemplos. Paidofilia o pedofilia. Paidos o pedos es niño o niños en este caso, ¿ya? Niño. Filia, muchachos, significa afinidad o atracción. Filia es afinidad o atracción. Profesor, entonces, ¿qué cosa es la pedofilia o paidofilia? A ver, la pedofilia o paidofilia, definida como un trastorno psicológico, es la afinidad o atracción, ¿ya?, hacia los niños. Afinidad o atracción sexual hacia los niños. Esa es la pedofilia, ¿ya? Ahora, hay que diferenciar de la pederastía. Una cosa es pedófilo, otra cosa es pederasta. Ya, mucho cuidado ahí. Pedófilo es aquel que tiene afinidad, atracción sexual por los niños. Ese es el pedófilo. Y el pederasta es aquel que ya abusa sexualmente de los niños, aquel que comete el acto. Ese es el pederasta. Por eso que acá en esta pregunta dice, ¿es una orientación sexual o es delito? La pedofilia es una orientación sexual. El pedófilo tiene un trastorno psicológico psiquiátrico. El pederasta, además de ser pedófilo, ya consumó un acto delictivo. Entonces, la pederastía es un delito, porque ya es la consumación del acto hacia los niños. Entonces, no confundir ambos términos, ya, pedófilo con pederasta. Se ha visto muchos casos, por ejemplo, de curas pederastas. Significa que ellos ya han abusado sexualmente de los menores de edad. Bien, continuamos entonces. Pedagogo. Este es muy conocido, Pedagogo. Pedo, paido, significa jóvenes. Les hago recordar esto, ¿no? Niño. Agogo. ¿Recuerdan esto? Lo hemos visto, recuerdo con la letra A, hace algún tiempo. Agogo significa conducir. Les comentaba en la letra A que en las escuelas antiguas los niños eran conducidos de la mano hasta sus aulas. Y esa función la hacían los pedagogos, porque conducían a los niños a sus aulas respectivas, los orientaban. Eso eran los pedagogos. Luego esta palabra pedagogo se extrapoló más ya en el entorno educativo y también esta palabra se le atribuye a los docentes porque orientan, llevan, conducen a los niños. Pedagogo es aquel entonces que orienta a los niños, que conduce. Sinónimo muy relativo, docente, maestro. Un sinónimo muy relativo, no se olviden. Bien, continuamos. Pediatra, este facilito, ¿ya? Pediatra. Peda, como ustedes ves acá, peda puede ser pedo, etc. Significa niños.
Iatría, el arte de curar. Iatría. Iatra es el que cura. Iatra, el que cura. Psiquiatra, el que cura la psique, la mente. Pediatra, el que cura a los niños, el que sana a los niños. Pero hoy en día sabemos que la pediatría es la ciencia que no solamente se dedica al estudio y sanación de las enfermedades con respecto a los niños. En la pediatría y el pediatra también, por si acaso, atienden y estudian al niño sano, controlan su desarrollo y su crecimiento. Entonces, no solamente ve enfermedades, sino también se encarga de el estudio del niño sano. No olvidar, muchachos. Paidocracia. Paidocracia. Hemos visto muchas veces Kratos. ¿Se acuerdan? Kratos. Poder, autoridad, gobierno. Paidocracia sería como algo así, el gobierno de los niños o el gobierno de los jóvenes. Ya puede tomarse como niños, el gobierno de los jóvenes o el gobierno de inexpertos inclusive a veces, ¿no? A veces cuando hay autoridades muy jóvenes al mando del gobierno local, regional o nacional, los críticos dicen que estamos ante una paidocracia, o sea, exageradamente, ¿no? Diciendo que nos gobiernan unos niños. ¿Bien? Paidocracia. Continuamos, muchachos. Paqui, este sí es conocido, ¿eh? Paqui. Paqui significa grueso. Paqui, grueso, espeso. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Vamos a ver unos ejemplos. Este es facilito, ¿eh? Seguro que lo has escuchado una vez. Antiguamente a los animales y a las plantas se les agrupaba y se les ponía nombre de acuerdo a sus características externas, características físicas. Y apareció un grupo llamado los paquidermos. Paquidermos. Paqui, grueso. Ya, paqui es grueso. No se olviden, ¿ah? Grueso, espeso. Eso es paqui, grueso. Dermo, piel. Este facilito, ¿ah? Dermo es piel. Profesor, entonces, ¿qué es un paquidermo? Es aquel animal que tiene la piel gruesa. En este grupo está el elefante, el hipopótamo, está el manatí y entre otros animales más con la piel gruesa. Paquidermo, animal con piel gruesa. Nosotros tenemos unas membranas que envuelven el cerebro, por ejemplo, llamadas las meninges. Y hay una meninge que es gruesa, más conocida como dura madre, porque justamente es gruesa. Y le llaman dura madre o paquimeninges, por ejemplo, paquimeninges. Y a las meninges delgadas se le llama leptomeninge. Recuerden que el antónimo de paqui, que es grueso, es lepto. Lepto es delgado, paqui es grueso. Bien, sigamos. Miren, se encontró el fósil de este dinosaurio. Cuando uno estudia los grandes reptiles, dinosaurios, aprende muchos étimos, muchas raíces. Ya, es, digamos, una excusa ideal para estudiar un montón de étimos que se necesita para aumentar nuestro vocabulario. Miren, este reptil encontraron su cráneo ya como fósil y algo llamó la atención. Ven ustedes qué pasa en su techo. Esta parte se llama techo o bóveda del cráneo, ¿ya? Techo o bóveda del cráneo. Los paleontólogos observaron que en el techo del cráneo tenía una gran como coraza, sus huesos estaban engrosados, tal es así que inclusive ese grosor llegaba hasta 25 centímetros. ¿Se imaginan cuánto? 25 centímetros, por lo menos ahí, o sea, todo esto de grosor. Entonces, esto fue lo llamativo de este tipo de dinosaurios. ¿Qué nombre creen, muchachos, que le pusieron a esos dinosaurios? Dinosaurios paquicéfalos. Paquicéfalos. Paqui, grueso. Céfalo, cabeza. Cabeza gruesa desde el punto de vista etimológico. Los paquicéfalos. Inclusive se propuso la teoría de que estos paquicéfalos se pensaba, ¿no?, que tenían esta parte de la cabeza gruesa porque peleaban, digamos, participaban en peleas entre ellos golpeándose la cabeza, ¿no? O sea, usaban la cabeza como mecanismo de defensa. Por eso explicaba este grosor. Esa fue una teoría propuesta en los primeros años, ¿no? Ya luego surgen nuevas teorías, pero por lo menos no olvidemos que su nombre justamente obedece a sus características. Paquicéfalo, no se olviden. A ver, seguimos con paqui. Paqui, acropaquia. Ajá, acropaquia. A ver, acro, dame recordar. Acro. Profesor, acro es altura. Sí, cierto, acro es altura. Como acrofobia, por ejemplo, miedo a las alturas. Pero no se olviden que acro no siempre es altura. Acro también significa extremidad. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cómo se llama la enfermedad donde las extremidades crecen, las manos y los pies? Acromegalia. Acromegalia. Aquel que camina en las alturas, ¿cómo se llama? Acróbata. Entonces, acro significa
es cierto, altura, extremo o extremidad. ¿Ya? ¿Qué es acropaquia entonces? Paquia, grueso. Extremidades gruesas, así de simple. Acropaquia significará extremidades gruesas. Y cuando hablamos de extremidades, ¿a qué nos referimos? A los dedos. Miren, ¿ah? Existe una condición donde las personas, no sé si ves acá la imagen bien, tienen los dedos, la última falange muy engrosadas. ¿Lo ves o no? Muy engrosadas, que se parecen a un palillo de tambor. Se llama dedos en palillo de tambor. Así se denomina. O dedos también en vidrio de reloj o en luna de reloj. Si ustedes observan acá, voy a remarcarlo acá, miren, esta parte está muy engrosada, no es normal. El engrosamiento distal de los dedos se denomina entonces acropaquia. Las causas por lo común son patologías del corazón, del sistema respiratorio. Y cuando una persona presenta ese tipo de signo, acropaquia, lleva inmediatamente a sospechar que tiene un problema a nivel cardiorrespiratorio. Acropaquia, los engrosamientos de la parte distal de los dedos. Bien, muchachos, continuamos. Este es facilito, ¿eh? Este es facilito. Paleo. ¿Quién no recuerda paleo? Antiguo, viejo, antiguo, ¿no? Paleo. Y tenemos nosotros al paleontólogo. Paleo antiguo, onto ser. Esto sí ya lo conocemos. Onto es ser. Onto, ser. Profesor, ¿qué estudia el paleontólogo? Logos, estudio. Es el que estudia los seres antiguos. El paleontólogo estudia los seres que vivieron en épocas pasadas. Y ahí entran los dinosaurios, entran los trilobites, los amonites, un montón de seres vivos que hoy día no existen y los conocemos a través de los fósiles. Antiguos, seres antiguos. El estudio de los seres antiguos, de eso se encarga justamente, muchachos, el paleontólogo. Paleografía. Paleografía también, o paleógrafo en la persona, ¿no? La paleografía es la disciplina que estudia las escrituras antiguas, ya sea gráficos, jeroglíficos, gliptogrifos en general. Aquel experto que se encarga de descifrar lo que querían expresar nuestros antepasados a través de las escrituras, ese era el experto paleógrafo. Y la disciplina se llama, muchachos, paleografía. Así de simple. Bien, continuamos. Palin. Palin. Este ya más o menos le debe parecer conocido. Más o menos. Palin significa de nuevo. De nuevo. Ir y venir. Palin. Ir y venir. Ir y venir. De nuevo. Repetir. Eso es palin. De nuevo, volver. Vamos a ver unos ejemplos, jóvenes. A ver, espero que recuerden estos casos. Con palin. ¿Qué es, profesor, un palíndromo? Palíndromo. Palin significa ir y venir, repetir, repetir, ir y venir, de nuevo, palin, muy bien. Dromos, a ver si recuerdas, dromos, dromos, dromo, como hipódromo, dromo, jóvenes, es carrera, carrera. O sea, entonces, un palíndromo es aquella carrera donde vas y vienes, o donde repites. Este es un palíndromo gramatical. Ojo rojo. ¿Qué significa, profesor, que sea un palíndromo gramatical? Vas, ojo así, vas y vienes, repites. Un palíndromo gramatical es aquel que se lee igual, y ahora interpretando, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Miren, leamos acá. Ojo rojo. Ahora leamos, hemos leído entonces de izquierda a derecha, ahora derecha a izquierda. Ayúdenme a ver acá. Ojo rojo. Profesor, ¿qué clase de brujería y de magia es esa? Es un palíndromo, muchachos, un palíndromo gramatical. Ana también es un palíndromo. Se lee igual. Ya un palíndromo sería aquella palabra en gramática que se lee igual de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Ana, Anita lava la tina. En fin, hay muchos palíndromos gramaticales. En matemática se denominan números capicúas, no se olviden, que son equivalentes a los palíndromos gramaticales. Entonces, eso significa palin, ida y vuelta, ya, repetir, palin. Continuamos, a ver si recuerdas esto. ¿Qué significa, profesor? Palingenesia. Palingenesia. Palin, repetir, ida y vuelta. Genesia. Génesis. Origen.
el génesis, origen, nacimiento, causa, etc. Eso, muchachos, ¿es génesis o no? ¿Qué será entonces la palingenesia? Una corriente filosófica que propone que después de la muerte, ven acá cómo la persona va envejeciendo, ¿no? Después de la muerte existe el nacimiento de la vida. O sea, la muerte y la vida son dos caras distintas de la misma moneda. Porque palingenesia significa volver a nacer. Volver a nacer. O sea, muere y vuelve a nacer otra vez. Y muere y vuelve a nacer. Se repite y se repite. Profesor, ¿esto no es la reencarnación? Sí, en unas culturas se le llama reencarnación. Toma diferentes nombres de acuerdo a la cultura. Pero vamos a la etimología, porque eso estamos tratando acá. Vamos a la etimología. Desde el punto de vista etimológico, palingenesia significaría volver a renacer. Renacer o volver a nacer. Como el ave fénix que contamos en su momento, ¿no? Palingenesia. Bien. Entonces, estamos revisando los étimos con respecto a palin. Continuamos. ¿Qué será, profesor, un palimpsesto? Acá es palin con N, pero obviamente como la letra P lo acompaña, cambia a M, ¿no? Palimpsesto. Palimpsesto. Sexto, con S, sexto significa grabar o escribir. Grabar o escribir. Un palimpsesto es un documento. A ver, ahora interpretando ya. Sabiendo que sexto es grabar o escribir. Un palimpsesto, como ustedes ven acá, es un documento antiguo donde se ha borrado la escritura, miren, original, se ha borrado y encima se ha vuelto a grabar. Encima se ha vuelto a escribir. Tú de repente hacías eso, ¿no? Yo tenía un compañero muy pobre en la escuela que tenía un cuaderno que cuando acababa de escribir con cuaderno, siempre escribía con lápiz, siempre con lápiz. Y no sabíamos por qué. Pero acababa el año, lo borraba todo y ese cuaderno lo usaba el segundo año para escribir otra vez las tareas. Algo así, ¿no? Algo así. Entonces, un palimpsesto es un documento que se ha vuelto a grabar o escribir nuevamente encima del original. Y quedan rastros, obviamente, del documento original. Palimpsesto. Bien, seguimos. Palidonia. Profesor, ¿qué significa palidonia? Ajá, a ver, trata de deducir, muchachos, trata de deducir de acuerdo a lo que ya hemos hablado. Pali, obviamente, viene de palin, pero perdió la N, que significa repetir, ida y vuelta. Palin. Donia. Donia viene de oide, que significa oda. Profesor, ¿qué es una oda? Oda es un canto. Oda o canto. ¿Ya? Viene de oide. Odonia. Entonces sería palinoide. Palinoide. Se juntó todo como palidonia. ¿Qué es, profesor, entonces una palidonia? Es una oda o un canto repetido. Una oda o un canto donde se repite. Ese sería el significado etimológico. Sícoro, un poeta griego, cuenta la historia que en uno de sus poemas injuriaba, criticaba, o como tú dices vulgarmente, maleteaba a la bella Helena. Ya lo maleteaba, le era duro, ¿no? En sus poemas, ¿no? Hasta que misteriosamente quedó ciego. Todos atribuían a que Helena era la responsable, ¿no? La que había sido causante de esa ceguera, ¿no? Quedó ciego. Luego Helena se cree, se sospecha que por ya, digamos, de una forma benévola, le restablece la visión. Y él, en agradecimiento, crea otro poema, otra oda, ensalzando su belleza y sus virtudes. Como decir, Helena, ¿sabe qué? Ya, discúlpame por la maleta del poema anterior y ahora sí, pues te voy a decir cosas bonitas. Entonces, a ese poema se le puso como nombre Palidonia. Palidonia. ¿Qué significa, entonces? Repetir otra vez, pero en este caso, repetir enmendándose. Entonces, palidonia viene a ser sinónimo de retracción. Te retractas o enmendar algo, una injuria que tú has lanzado. Pero ojo, si ustedes se dan cuenta, jóvenes, les puede llegar esto en una sinonimia o en una antonimia, pero gracias a la etimología ustedes pueden no llegar, digamos, exactamente al significado, pero por lo menos acercarse al significado razonando y ya, digamos, con tu experiencia previa puedes darle forma a la palabra. Palidonia significa entonces retracción.
¿ya? Retracción de un acto o de palabras que se ha hecho hacia una persona. Bien, seguimos entonces. Paremia. Paremia, jóvenes, significa refrán. Paremia es refrán. No hay muchos étimos con paremia, ¿no? Refrán o proverbio. ¿Qué cosa es un refrán o un proverbio? Es una experiencia que da un mensaje, que da, digamos, una lección. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Es, por ejemplo, un refrán paremia. Y surge entonces la paremiología. La paremiología es la ciencia que estudia los refranes, o la disciplina que estudia los refranes. Paremiología, no se olviden, jóvenes, paremiología. Y si tú coleccionas una colección de refranes, será un paremiario. Paremiario, colección de refranes. Paremiario, o un libro que tiene una agrupación de refranes. Vamos por más. 7. Parteno. Parteno, jóvenes, es virgen, casta, pura, no casada. Ese significa parteno, virgen, no se olviden, virgen. Parteno es virgen. Acuérdense bien, ¿eh? Vamos a ver diferentes ejemplos. Miren, existe una forma interesante de reproducción que se llama la partenogénesis. Partenogénesis. A ver, hablemos un poquito sobre etimología, ¿ya? Parteno significa virgen. Virgen. Génesis es origen, causa. No se olviden, muchachos, ¿ah? Génesis significa origen, causa. ¿Ya? Origen, causa. Partenogénesis. Profesor, ¿qué significa partenogénesis? Significa originarse de una virgen. Originarse de una virgen. Profesor, Jesús vino de la Virgen María. Podría ser un caso de partenogénesis, ¿ah? Porque la Virgen María supuestamente era virgen, ¿no? O sea, no tuvo relación sexual o coital con un macho. Por ahí la metáfora de la paloma, que no se sabe en realidad qué es lo que pasó, ¿no? Pero en los animales, como vamos a ver, sí se da este caso de la partenogénesis. El caso más emblemático, jóvenes, está en las abejas. Le voy a explicar brevemente, a pesar de que esto ya se ha tratado en otros étimos. Miren, las abejas hembras, las abejas hembras, ahí está, vamos a hacer una abejita hembra, ¿ya? Estas abejitas hembras producen óvulos. Profesor, ¿qué son los óvulos? Los óvulos son las células sexuales, ¿no? Los óvulos, ese es un óvulo, ¿ya? Óvulo. Y los óvulos tienen una carga cromosómica N, que significa que tienen la mitad de los cromosomas que tiene una abejita adulta. Miren, existen dos opciones. Este óvulo, tú sabes muy bien por la primaria que los óvulos son fecundados por los espermatozoides. Muy bien. Tú sabes bien, ¿ah? Que estos óvulos son fecundados por espermatozoides. Entonces, existen dos opciones. Que estos óvulos sean fecundados, o sea, que venga nuestro amigo el espermatozoide, en tu caso espermatosaurios, porque tienes un buen tiempito preparándote, vengan los espermatozoides y lo fecunden, miren, lo fecundan. ¿Y qué pasa? Pregunta si lo fecundan. Aparece una nueva abejita, como tú observas acá, mira, una nueva abejita, esta es ya una nueva, en la descendencia. Ya, dime cómo es esta nueva abejita. N más N, 2N. 2N. Eso es lo común, ¿no? Pero existen casos en que la abeja no necesitan del macho para reproducirse. La abeja dice, ¿sabes qué? ¿Para qué esperar el macho? Yo sola puedo. No necesito macho para reproducción. Este mismo óvulo se estimula y solito este óvulo, ya solito este óvulo origina a una nueva abeja. Así de simple. Aparece una nueva abeja. Así de simple. Solito este óvulo, ¿eh? Pero esa nueva abeja sería N, porque no fue fecundado. Cuando el óvulo origina un nuevo individuo de una madre virgen, de una madre que no ha sido fecundada, porque acá esta madre ya no es virgen porque hubo algo ahí, ¿no? Ya vino un macho que abusó de ella, ¿no? Pero esta abeja, hay otro caso, ¿no? Su óvulo origina a un nuevo individuo, pero ella permanece virgen piticlín. Entonces, eso se llama, muchachos, partenogénesis.
Pregunta entonces, ¿para originar nueva descendencia se necesita del macho? ¿Qué observas acá? Para originar en la naturaleza, para que se originen nuevas crías, ¿se necesita del macho? No necesariamente, profesor. Hay casos donde la hembra sola tiene sus hijos sin necesidad de que un macho la fecunde. Y eso se llama partenogénesis. Parteno, virgen, génesis, origen. Las crías se originan de la madre virgen. ¿Ya? Esto se da en abejas, en anfibios, en reptiles, hasta en aves. En mamíferos no está del todo reportado. En humanos no se hizo casos, aunque por ahí hay ciertas controversias. Pero la partenogénesis se da sobre todo en organismos inferiores. Entonces se dice pues que en un futuro de repente los humanos, las mujeres sobre todo, van a prescindir del macho y pueden tener sus crías, sus hijos, mediante partenogénesis natural o la famosa clonación, que es una especie de partenogénesis artificial. Y la famosa, acá estamos hablando de Parteno, Parteno, virgen, la famosa Atenea. ¿Por qué se le llamaba Atenea Partenos? Atenea Partenos. Porque Atenea tuvo muchos pretendientes, muchos dioses, gigantes, titanes que la pretendían. Ojo, escucha por favor, usted, señorita que me está escuchando, usted que me está escuchando, Atenea tenía muchos pretendientes, pero a todos los choteaba. A todos. O sea, no, yo me mantengo sellada hasta la muerte. Y por eso le pusieron Atenea Partenos. Porque nunca tuvo hijos. No tuvo tampoco, tuvo pretendientes, pero finalmente no aceptó a ninguno. Ella es Atenea Partenos. Y el templo sagrado donde se protegía en la antigua Atenas a Atenea Partenos, justamente ese templo sagrado se llama el Partenón, y por eso se llama Partenón, por Atenea Partenos. Y se llama Atenea Partenos porque Atenea Virgen. Y de ahí viene todo, Partenos, Partenote. Y estos jóvenes se llaman Partenotes, los hijos se llaman Partenotes. Este de acá, perdón, el hijo de la partenogénesis se llama Partenote. Este hijo de acá no. Este hijo de la partenogénesis, mejor le pongo acá su nombre, se llama Partenote. Partenote. Y es obviamente genéticamente idéntico a la madre. Bien, entonces no se olviden Partenos, ya Partenos. Seguimos con el otro étimo, a ver, ¿quién sigue? Partus. Este es fácil, Partus. Partus es parir, alumbrar, dar a luz. Partus. Y de viene parturienta, partera, ¿no? La partera. Sufijo era como enfermera, como costurera. Era la que hace cierta profesión o cierta labor. Partera es la persona que hace la labor del parto, que ayuda al parto. ¿Ya? Las parteras comadronas, como le llaman en diferentes lugares, son las personas ya que atienden los partos. Así de simple, ¿ya? Y además de partus, que es alumbrar, parir, viene también la raíz paro, ¿no? Ovíparo, ¿se acuerdan o no? Hay tres: ovíparo, vivíparo y ovovivíparo. Ovíparo significa el animal que pare huevos, o sea, que alumbra huevos. La gallina no pare pollitos de frente, sino que pare ella huevos. ¿O no es así? Por eso es un animal ovíparo. Así de simple, ¿no? Y se acuerdan, los insectos también botan huevos ovíparos. Y hay dos tipos, ¿no? El nivícola, el que vive en el nido, el que incuba, y el nivífuga, el que deja los huevos a su suerte y fuga a hacer su vida, ¿no? Nosotros los mamíferos, en general los mamíferos, paren las crías vivas. Por eso los mamíferos son vivíparos. Los tiburones, ojo recuerden, y algunas serpientes son ovovivíparos. ¿Qué significa eso? Que se desarrolla un huevo dentro y el huevo eclosiona, se rompe y ya nace vivo, pero hay un huevo adentro. Ovovivíparo. Eso siempre es bueno recordarlo porque la memoria a veces es frágil y hay que estar continuamente repasando. Bien, continuamos. Patos o noso. Ya muchachos, esto no parece conocido. Nosocomio, ¿se acuerdan? Nosología. Patos o noso significa, jóvenes, enfermedad. Enfermedad. Patos. Pero déjenme decirles que también antiguamente patos significaba emoción o sentimiento. Lo que pasa, jóvenes, es que los médicos antiguos, en la época hipocrática, no conocían nada de las células. No conocían nada de las enfermedades peor moleculares, a nivel de los átomos y moléculas. Y cuando una persona tenía una enfermedad, se le atribuía eso a sus emociones, a sus sentimientos, a sus humores. Por eso que antiguamente la patología era el estudio de las emociones, de los sentimientos. Hoy en día, patología es el estudio de las enfermedades. ¿Ya? Eso vamos a ver a continuación en los siguientes ejemplos. A ver.
Lo vamos a aclarar entonces en estos momentos. El patólogo. ¿Qué es el patólogo? El patólogo, logos, estudio tratado, es el médico especialista en el estudio tratado de las enfermedades. Por ejemplo, el patólogo estudia en los tejidos si hay un cáncer, si hay un sangrado, o si hay de repente un quiste, que son diferentes enfermedades que hay en los tejidos, en las células, en los órganos. Eso lo estudia el patólogo. Hoy en día, ojo, hoy en día la enfermedad es visto algo como más orgánico, porque mediante el microscopio o la visión tú ves ahí un cálculo en el riñón, una piedra, ves si hubo una hemorragia, si hubo un infarto. Entonces, hoy en día la enfermedad se toma como más orgánico, objetivable. El patólogo no estudia las emociones. Antes se pensaba que la enfermedad era 100% emocional, sentimental, humoral, ¿ya? Entonces, pero el patólogo es el que estudia las enfermedades usando fundamentalmente el microscopio, lo que más usa el patólogo, ¿no? Profesor, la fitopatología, ¿qué estudia? Fitoplantas, muchachos, plantas. La fitopatología, no se olviden, fito es plantas, es la ciencia que estudia las enfermedades, estudia las enfermedades en las plantas. Las plantas, si ustedes no sabían, son azotadas por los hongos. Los hongos son los principales agentes patógenos de las plantas. Los virus también, ¿ya? Entonces, existe una ciencia llamada, una rama de la ciencia llamada la fitopatología. ¿Y qué será un patógeno? Patógeno. Geno viene de origen, génesis, origen. Un patógeno es el que origina la enfermedad. ¿Quién es el agente patógeno de la neumonía? Es una bacteria, supongamos, una bacteria. El agente patógeno de la gripe es un virus. El agente patógeno de una diarrea es un protozoario, es un helminto gusano. El patógeno es el agente que causa la enfermedad, que origina la enfermedad. Es un patógeno, ¿ya? Patógeno. Sinónimo relativo, microorganismos, en general microorganismos. Profesor, hágame recordar qué es la homeopatía. Homeopatía. Patía es enfermedad. Patos, enfermedad. Háganme recordar, muchachos, homeo significa igual. Homeopatía significaría etimológicamente igual a enfermedad. Ya, ahora, profesor, denle forma, explicación. Miren, la homeopatía es una pseudociencia, o sea, no es una ciencia real, por decirlo así. Es una pseudociencia que dice que las enfermedades se tratan con sus iguales. Lo igual cura lo igual. Como profesor, recordemos, la homeopatía propone que si tú tienes dolor, lo que te causa ese dolor, eso mismo te va a curar, pero en pequeñas dosis. O sea, tú tienes dolor, sí. ¿Sabes cuál es el tratamiento del dolor? Aplicarle dolor. ¿Tienes dolor? Sí. Para tratar lo que usas, algo igual, dolor, pero en pequeña cantidad. Les explicaba, por ejemplo, en otro momento, si yo tengo la rodilla hinchada, me duele mucho, ¿qué recomiendan? Colocarle espinas, picadura de abejas, dolor. O sea, el dolor cura al dolor. Por ejemplo, si tienes inflamación, le das un agente inflamante, pero en pequeña dosis. O sea, eso es la homeopatía. Propone que para curar un síntoma se usa algo que produzca ese síntoma, pero en pequeñas cantidades. Eso es la homeopatía. No se olviden. Entonces, y de ahí viene la apatía. Y por eso mucho cuidado con interpretar las palabras. A significa jóvenes sin o ausencia, negación. Miren, acá se pueden confundir. Profesor, apatía entonces significa no tener enfermedades. Apatía. Un apático es que no tiene enfermedades. Lo que pasa es que, muchachos, que estas palabras son muy antiguas. Usan el significado antiguo, mucho más antiguo de patos. ¿Se acuerdan? Hace rato dije que significaba patos antiguamente antes de enfermedad. Muy bien, emoción, sentimiento. Entonces, apatía significa no tener apático, una persona sin sentimientos, sin emociones, neutro prácticamente. Eres un apático, nunca te hubiera traído a esta fiesta, dicen, ¿no? Esa es apatía. Y vienen otras palabras como antipático, antipatía, sentimiento de emoción. O sea, tiene un sentimiento contrario al mío, no me cae, es un antipático. Anti, emociones. Recuerden nuevamente que apatía viene de emoción, sentimiento, que es el étimo original que luego cambió a enfermedad. Y de ahí también viene la palabra patético.
Patético es un evento ya que te origina una fuerte emoción, generalmente desagradable. Tiene una conducta patética, o sea, como que no te parece esa conducta o esa emoción. Bien, continuamos, muchachos. Patri o parri. Patri o parri. Patri significa padre, igual que parri. Pero también, ojo, patri significa antepasado, por si acaso. Padre o antepasado. Antepasados en sí. Nuestro padre, ojo, nuestro padre no es necesariamente el papá, sino nuestro padre que incluye los antepasados, abuelo, tatarabuelo, bisabuelos y todo de donde nosotros descendemos. Eso también incluye, muchachos, a este étimo patri, por si acaso, ¿ya? Y de ahí vienen algunas palabras como derivadas, por ejemplo, como patria. El Perú es mi patria. Patria se define como el país de origen, el país de donde parten nuestras raíces, origen, descendencia, donde descendemos, de donde viene nuestra familia. Ya, eso, muchachos, es patria, entonces, desde el punto de vista etimológico. Ya, desde el punto de vista etimológico. Patriarca. ¿Qué será, profesor, un patriarca? Patri es como padre, o nuestra descendencia, ¿no? O nuestra ascendencia, donde venimos. Patri. Arca, si recuerdan ustedes, nosotros hemos visto con letra Archi. Archi, ¿qué significa? El que manda. El que manda, como arcángel. También significa el primero. El primero. Entonces, patriarca significa algo así como el primer padre. Ya, el padre, digamos, inicial. El padre inicial de un pueblo. A eso se refiere con patriarca. Seguimos. Profesor, los patricios. ¿Quiénes eran los patricios? Los patricios se consideraban los padres o fundadores pertenecientes a las primeras familias romanas. Primeras familias romanas, por lo tanto, considerados como los que fundaron, los fundadores, los descendientes de los fundadores. En la antigua Roma, las clases sociales estaban bien definidas. Los esclavos, los plebeyos, y arriba en la pirámide los patricios, los que tenían el poder económico, político, el poder militar. Solamente ellos decidían, se elegían entre ellos, gobernaban entre ellos. No cualquiera podía entrar a ese grupo, porque los patricios tenían desde la sangre ya, por descendencia, ellos se consideraban, y efectivamente lo eran, decían, nosotros somos descendientes de los primeros pobladores de Roma, de los originales. Venimos de los padres, por eso eran llamados los patricios, no se olviden. Parricidio, sidio, matar, asesinar a un padre. Parricidio es matar o dar muerte a un padre, no olvidar. Pectum o pectus, pecho. Y vienen los músculos del pecho, pectorales. Pectum. Y viene, por ejemplo, expectorar. Expectorar. Ex significa salir, ¿verdad? Ex significa salir. Profesor, ¿qué significa expectorar? Sacar algo desde el pecho, desde adentro, bronquios, tráquea, faringe. Eso es expectorar. Expectorar significa sacar algo a través de la tos, a través de, por ejemplo, así, ¿no? La carraspera, que está en nuestra vía respiratoria inferior. Eso es expectorar. No se olviden. Bien, seguimos. Pectoriloquia. Profesor, me parece rara esa palabra, pectoriloquia. Tranquilo, joven, hay que por lo menos intentar deducir. Pector viene de pecho, pecho. Loquia, ¿se acuerdan? Locutorio, locuaz. Loquia, muchachos, por acá, loquia, viene de loqui, que significa hablar. Loqui es hablar. Entonces, profesor, ¿qué significa pectoriloquia? Etimológicamente significaría hablar en el pecho. Hablar en el pecho. Y eso no me lleva a nada. A ver, te explico. Cuando el médico ausculta al paciente, ¿ya? Y él habla, acá se escucha un sonido vago, ¿ya? Pero hay un caso especial donde la voz de la persona se escucha acá exactamente. Resuena acá, hay una resonancia de su propia voz. ¿Producto de qué? Generalmente la causa es una gran caverna, originada, por ejemplo, por la tuberculosis. Un hueco lleno de aire, es una caverna. Y su voz resuena acá exactamente como si tuviera el estetoscopio en la boca del paciente. Entonces, etimológicamente,
o mejor dicho, en el contexto, el médico siente como que el paciente le habla directamente en el pecho. Y por eso le pusieron pectoriloquia. Le habla en el pecho. Eso es pectoriloquia. Cuando sientes que la voz sale de acá del pecho. Así de simple. Pectoriloquia. ¿Ya? Y los demás son pues interfijos, sufijos flexibles, que no son tan importantes en el análisis, ¿ya? Porque nuestro objetivo, recuerden, no es tanto formar palabras, sino entender las palabras. Continuamos. Pecuario. Pecuario significa, jóvenes, ganado. Pecuario, ganado. Y por eso cuando dicen agropecuario, cuando dicen, ¿no? Vamos a impulsar a las empresas agropecuarias. ¿A qué se refiere, jóvenes? Agro es la tierra, el cultivo. Pecuario es el ganado, la crianza. Agropecuario se refiere entonces a ambos, al cultivo de la tierra y a la crianza del ganado. Pecuario. Pecuario, grábense bien, pecuario es ganado, pecuario. Grábense bien ahí, lo regreso, ¿eh? Es ganado. Y acá surge un término que deben haberlo escuchado ustedes, ¿no? Pecuniario. Pecuniario. Profesor, sí lo he escuchado, pecuniario. Tiene que ver con pecuario. No es lo mismo, miren. Pecuario, ¿qué es? Pecuniario. Obviamente es una palabra derivada de la anterior. Dice, por ejemplo, las empresas tendrán una multa pecuniaria por haber infringido tal o cual estatuto o reglamento. Tienen que ser un pago pecuniario. ¿Qué significa eso? Dinero en efectivo. Recibió un premio pecuniario. O sea, no te dieron una canasta, un víver, sino te dieron billete en efectivo. Pecuniario significa dinero en efectivo. ¿Y qué tiene que ver, profesor, con ganado? Tú dirás, ¿no? ¿Y estamos viendo ganado? ¿Qué tiene que ver con eso? Allá, muchachos. Pecuniario significa dinero o riqueza. ¿Ya? Dinero o riqueza. Esta palabrita fue acuñada antiguamente cuando el dinero o la riqueza de las personas se medían por las cabezas de ganado que tenía. Si tú tenías muchas cabezas de ganado, eras rico. Si no tenías nada, eras simplemente pobre. Entonces, las cabezas de ganado, que son pecuarios, los pecuarios, ganado, sirvieron en su momento, digamos, para designar a las personas que tenían o no riqueza. Por eso luego pecuario cambió, sufrió unas modificaciones en su étimo a pecuniario, y hoy en día pecuniario justamente significa riqueza o dinero, pero ya sabemos cuál es su origen. No olvidar entonces, muchachos, no se me olviden. Continuamos. Pedis o pez. Pedis o pez significa pies, patas. Pedis, pez, pies, patas. Pedal, cuadrúpedo. Vamos a ver unos ejemplos, ¿ya? Miren, tenemos a los famosos animales cuadrúpedos. Facilito, cuadrúpedos. Tienen 4 patas. 4 patas. Facilito, no necesito mayor explicación. Acá sí muchos se pueden confundir porque de repente no conocen la palabra original, el significado. Miren, pediculosis. Pediculosis. A ver, estoy seguro que si ustedes no saben nada de medicina, le va a ser difícil entender qué es la pediculosis. ¿Saben qué significa pediculosis? Ahí está la imagen, vean bien. La pediculosis es una enfermedad transmitida por los piojos. Esa es la pediculosis. Sinónimo, piojosis. Tener piojos. Esa es pediculosis, tener piojos. Pero ¿a quién se le va a ocurrir que tener piojos se llama eso pediculosis? Lo que pasa, jóvenes, es que tienen que saber ustedes que nuestro amigo el piojito, ¿ven ahí o no? El piojito tiene un nombre científico. El piojito tiene un nombre científico. Es un insecto porque tiene 3 y 3, 6 patas. Los insectos tienen 6 patas. Pero normalmente un insecto cualquiera tiene unas patas un poquito así más largas, ¿ya? Entonces, este insectito, ya comparado con los de su, digamos, con los de su familia, como la pulga, por ejemplo, estos insectos tienen patas cortas. Patas cortas. Por eso le pusieron, miren acá, pediculus. Pedi es patas o pies. ¿Se acuerdan o no? Culus o culo a veces, ¿ya? Derivado del latín culus significa
pequeño o diminuto. Diminuto. Pedículo significa tener patas cortas, patas diminutas. Humano, capitis, cabeza. O sea, es un insecto, a ver, es un insecto, ojo, es un insecto de patas cortas que vive en la cabeza del humano. Entonces, este señor se llama pedículos humano. Capitis, si usted le pone variedad, capitis. Entonces, ¿qué nombre va a recibir la enfermedad producida por el piojo o pedículos humanos? Por eso le llaman pediculosis. Recuerdan, a ver, osis, sufijo osis, como tuberculosis, por ejemplo, como artrosis. Enfermedad, osis, enfermedad, no se olviden, originada por pedículos humanos. Variedad capitis. Así es simple, muchachos. Y hablando de pedículos humanos, ¿ustedes qué ven ahí? ¿Eso es una infección o una infestación? Entonces, es momento oportuno de diferenciar, muchachos, estas dos palabritas, aprovechando del piojo, la pulga, que son parásitos externos o ectoparásitos. Una cosa, muchachos, es infección, ¿ya? Una cosa es infección y otra cosa es infestación. A ver, infección y otra cosa es infestación, no se olviden. ¿Cuál es la diferencia, profesor, entre infección e infestación? La infección, miren acá, lo causan, su agente causal son los microorganismos, o sea, los microorganismos formados por una sola célula. ¿Quiénes son, profesores, esos señores? Las bacterias tienen una sola célula. Infección bacteriana, por salmonela, por ejemplo, ¿no? Los protozoarios, como las amebas, tienen una sola célula. Acá también se incluye de forma arbitraria a los virus, a pesar que los virus no son microorganismos, pero se incluye también ahí los virus. Infección viral. Mientras que infestación lo causan animales más grandes, lo causan organismos mayores, animales sobre todo. Y los animales no están formados por una sola célula, son pluricelulares, ¿ya? Los animales son pluricelulares. ¿Qué significa, profesores? Que tienen muchas células. Por ejemplo, ¿quiénes causan infestación? Los piojos. Los piojos no son bacterias, no son chiquitos, son grandes. Se pueden ver, miden 1 milímetro, 2 milímetros. Se ven a simple vista. Los piojos. El perro está infestado de pulgas. El perro está infestado de garrapatas. Este lugar está infestado de roedores, hasta animales también, miren, mayores. O sea, el Congreso está infestado de congresistas. También se puede usar, ¿no? Cuando son animales grandecitos se llama infestación. Y cuando son organismos microscópicos pequeños se habla de infección. No se olviden, cultura general. ¿Ya? Cultura general. Bien, seguimos, jóvenes. Entonces, a ver, estamos, de repente ya se perdieron, que pedis o pez, con S, deviene pedal, pedalear justamente, significaba pies o patas, ¿ya? Pies o patas, no se olviden. Entonces, a ver, ayúdenme, ¿qué significa impedir? ¿Por qué se le puso impedir? Voy a impedir el matrimonio. Voy a impedir. Impedir viene de in, que significa privar o negar. Bueno, privación, negación. Pedir, pies, pedo, pies. Impedir significaría etimológicamente como que negar o bloquear los pies. Atar de pies para que no hagas una acción. Por eso le pusieron impedir. Voy a impedir. O sea, etimológicamente voy a atar los pies para que no haga tal acción. ¿Se dan cuenta? Eso es impedir. Ya tú ves que impedir tiene un significado ya más completo, de acuerdo al contexto y otra cosa más, ¿no? Continuamos, muchachos. 14, pendere. Pendere o pender. Significa colgar o inclinar. Colgar o inclinar, no se olviden. Pendere, colgar o inclinar. Por ejemplo, ¿qué es una pendiente? Algo que está inclinado. ¿Ves o no? Cuidado, pendiente a 50 metros, dice el aviso, ¿no? En la carretera, ¿no? Significa que hay algo que sube, lo que está inclinado, ¿no? Una pendiente. O bien vas a bajar por la pendiente. ¿Ya? Pendiente significa entonces algo inclinado. Por eso cuando uno trabaja en la matemática, en el eje de coordenadas hay una recta inclinada y ese ángulo se le llama pendiente también. Hay la pendiente de esa recta, ¿no? Hay la ecuación que permite justamente determinar la pendiente.
¿ya? Y algo que está como que colgando, como que tienes que hacerlo ya porque está que te fastidia, es algo pendiente, ¿no? Tengo la clase de ayer pendiente que aún no lo he visto, no lo he estudiado. Algo que está así. Algo está colgando en tus quehaceres. Y surge, muchachos, acá esta palabrita apéndice. Apéndice. Secal. Profesor, ¿qué es un apéndice? Mucho cuidado, jóvenes, que en la etimología no todos los A son negación. Algunos A son at con D, otros son ap con B, otros son ap con P. Pero lo que pasa es que ya con el transcurrir del tiempo pierden una letra y se queda como A nada más. ¿Ya? Entonces, esta A no es negación, viene de adherir, algo que está adherido. Y péndice viene de pendiente, algo que está colgando, algo que está anexo. Apéndice significaría algo que está ahí, pegado, ¿ya? Colgando de una estructura principal. Por ejemplo, el intestino delgado, el intestino grueso, y acá en esta parte del grueso, llamado el ciego, esta parte es el ciego, hay algo que está colgando, ¿ves ahí o no? Algo que está pendiendo, colgando, adherido, pegado. Por eso le pusieron apéndice, adherido y pender, péndulo, pender, péndulo, colgar. Algo que está adherido y colgado. Como tiene forma de gusano, primero, como se desprende del ciego, esta parte se llama el ciego, no se olviden, el ciego porque no tiene salida, se llama secal. Algo que cuelga del ciego, apéndice secal. O también le llaman vermiforme, apéndice vermiforme, vermigusano. Forma de gusano. Vermiforme significa forma de gusano. Apéndice se toma también como algo anexo. Por ejemplo, los animales tienen sus apéndices. Tienen, por ejemplo, patas. Las patas se consideran apéndices, por si acaso, ¿no? El apéndice es un agregado que pende, puede ser en los animales en cualquier lugar de las extremidades. En los libros, por ejemplo, es un agregado al final. Por eso que los libros tienen en la parte final el famoso apéndice. Apéndice significa algo adherido, algo anexo que cuelga de algo principal. ¿Ya? Eso significa la palabra apéndice. No olvidar, muchachos, entonces. Y continuamos, que hay muchas palabras más por aprender. Pepto o Pepsi. Pepto o Pepsi. Digestión o también significa, jóvenes, cocción. ¿Ya? Digestión o cocción. Vamos a ver algunas palabras importantes. Miren. Cuando uno tiene una buena digestión, come una comida balanceada, frutas, por ahí verduras, eso se llama eupepsia. Eu significa buena, no se olviden, buena. Eupepsia, ¿qué significa, muchachos? Una buena digestión. Una correcta digestión, buena digestión. Eupepsia, buena digestión. Y si tú tienes una mala digestión, ¿cómo se llama eso? Dispepsia. Dis, no se olviden, jóvenes, significa alteración. Dis es alteración. Tienes una alteración, obviamente eso no es algo bueno, es algo malo, ¿no? Tienes alterada la digestión, dispepsia. Dispepsia significa o consiste en la diferente sintomatología que expresa la persona producto de esa mala digestión. Por ejemplo, la persona empieza con gases, flatulencias, gases, se escucha casi, porborismos, se llama así, porborismos, cólicos, eructos, todo eso se llama dispepsia. Cuando uno siente eso se le denomina dispepsia porque es producto de una mala digestión o de una alteración en la digestión. No se olviden, dispepsia. Bien, ¿qué más ustedes han escuchado en su vida con respecto a este étimo Pepsi? La famosa úlcera péptica. Debo haber escuchado, ¿no? Úlcera péptica. Un familiar tiene úlcera péptica. A ver, una úlcera es como una llaga, como un cráter que se forma en la mucosa de una región. Ven ustedes acá el estómago. Cuando es en el estómago se llama úlcera gástrica. Cuando es acá en esa zona que se llama el duodeno se llama úlcera duodenal. Cuando es acá en el esófago también puede darse úlcera esofágica. Entonces, bien, úlcera péptica hará referencia a úlcera producto de la digestión. Úlcera producto de la digestión. Ahora, cuando nosotros hacemos digestión liberamos muchos jugos. Y el jugo, jóvenes, el jugo más fuerte que tenemos es el jugo gástrico, que tiene ácido clorhídrico. Y ese ácido clorhídrico es tan fuerte
que puede originar esta perforación en esófago, en estómago o intestino delgado duodeno. Por eso, cualquier úlcera que resulte producto de la actividad digestiva, específicamente por acción del ácido clorhídrico, se va a llamar úlcera péptica, no olvidar. Y de ahí viene también una palabrita que debes recordar, pepsina. Este sufijo ina es muy usado para sustancia química, como aspirina, como insulina, ¿no? Es muy usado para hacer referencia a una sustancia química. ¿Qué es la pepsina? Pepsina, etimológicamente, significaría sustancia química de la digestión. ¿No es así? De la digestión. A ver, esto es digestión. Lo que pasa es, jóvenes, que con nosotros, este es el estómago, ¿no? Ingerimos algo, acá es nuestro bolo alimenticio, nuestra comida. Es cierto que el alimento está en la boca, pero en la boca está poco tiempo, segundos. La digestión en la boca casi es mínima, nula. Pasa al esófago también, poquito. El primer lugar donde el alimento sufre digestión importante, porque está ahí varias horas, es el estómago. Ahí ocurre la primera digestión importante, química y mecánica. El alimento, entonces acá en el estómago se empieza a fragmentar, ¿ves o no? Eso se llama digestión. Entonces, los bioquímicos empezaron a estudiar y dijeron, ¿qué sustancia química hay en el estómago que facilita la digestión? Vamos a analizarlo en el laboratorio. Y se dieron cuenta, wow, es una molécula, es una proteína que se encarga de hacer la digestión. ¿Cómo se llama? La primera, ojo, la primera enzima digestiva descubierta. ¿Qué nombre le pusieron a esta primera enzima de la digestión que fue descubierta en el ser humano? Pepsina. Sustancia química, en este caso es una enzima que se encarga de la digestión. Pepsina significa sustancia química que se encarga de la digestión. ¿Qué cosa químicamente es una proteína? La pepsina es una enzima proteica cuya función es degradar a las proteínas. Y es una enzima del estómago. Su función, voy a repetir, es degradar a las proteínas de la alimentación que viene en la carne, en la leche y en los huevos. Ya no olvidar, por eso le pusieron justo ese nombre que estamos nosotros en estos momentos comentando. Y de ahí también se deriva, miren, esta palabrita péptido. Péptido. Profesor, ¿qué es un péptido? Un conjunto de aminoácidos. Los péptidos grandes se llaman proteínas. A ver, ¿por qué se le llama péptido, jóvenes? ¿Y qué relación tiene con lo que estamos nosotros tratando en estos momentos? Es que, muchachos, miren, Pepsi no solamente significa, o pepto, no solo significa digestión. ¿Qué significa también? Miren, cocción. Voy a repetir. Pepto o Pepsi no solo es digestión, también es cocción. Cocer, calentar, hasta llegar a la desnaturalización. Miren, lo que pasa es lo siguiente, a ver. De todos los alimentos que existen, carbohidratos, ojo, miren esto, carbohidratos, lípidos y proteínas, al único alimento que debes siempre cocerlo, calentarlo, para que sirva justamente, para que se asimile en tu cuerpo, es la proteína. La clara del huevo nunca se debe comer cruda, porque no es alimento, se aprovecha 10 a máximo 15% de los aminoácidos. La carne nosotros no podemos comerla cruda, no debemos, porque no aprovechamos sus aminoácidos. La leche también no se debe ingerir cruda. No solo hablamos de las bacterias, sino o de toxinas que puedan tener inclusive algunos alimentos, que el calor lo neutraliza, sino que la proteína, esta es una proteína porque el conjunto de péptidos forman proteínas. La proteína, para que sea similar al cuerpo humano, debe de calentarse, debe de hervirse, debe de cocerse. Entonces le pusieron péptidos, ¿por qué? Por la cocción. Péptido significa alimento que tiene que cocinarse. A diferencia de los carbohidratos, tú puedes comer carbohidratos sin cocinarlos. Una fruta, no tienes que cocinarlo. Es más, si lo cocinas, pierde muchas veces su valor biológico en cuanto a las vitaminas. Tú puedes consumir, por ejemplo, aceite de oliva sin cocinarlo. No hay problema, ¿no? Pero las proteínas jamás tienen que ser siempre cocidas. Porque al cocerlas o cocinarlas, hervirlas, se desnaturalizan y pueden aprovecharse sus aminoácidos. Por eso, péptido significaría alimento que tiene que ser cocido. ¿Ya? Y los péptidos mayores, dijimos, forman a las proteínas. Perizo significa impar o extraño, perizo. Bueno, digamos, el étimo más conocido, la palabra más conocida es perizodáctilo. Dáctilo, dedos.
Perizo impar. Perizo impar. Perizodáctilo significa animal que tiene una cantidad impar de dedos. Generalmente un dedo rodeada por una gran pezuña que es queratina muy rígida. Acá están los caballos, los burros, el rinoceronte y otros más. Perizodáctilos. Este es facilito, muchachos. Petra o lápiz que se vio en la letra L. Petra, jóvenes, es piedra. Así de simple. Petrificado significa transformado en piedra. Petrificar significa transformado en piedra. Lo que ustedes ven ahí en la imagen es un trilobite. Un trilobite de la era del precámbrico. Ese trilobite tiene la forma de una cucaracha. Eran una especie de cucarachas más o menos de unos 15 centímetros, grandecitas, marinas. Hablamos del precámbrico, época muy antigua. Murió, fue sepultado por sedimento. Eso en su momento fue un impedimento para que ingresen las bacterias y lo descompongan. Entonces, ese trilobite permaneció intacto durante muchos años, millones de años. Con el tiempo, y acá viene lo interesante, sus tejidos fueron reemplazados por minerales, carbonato de calcio, pirita de hierro, silicatos, etcétera, por minerales, año tras año, año tras año. Y cuando nosotros, en la era actual, lo hemos descubierto, dijimos, mira, este animal está bonito, vamos a tocarlo, ¿qué cosa es? Todo es piedra. Y nos llama poderosamente la atención que cualquiera pensaría que vino una varita mágica y lo transformó en piedra. Hágase piedra, porque todo es piedra. Pero tiene la forma del animal. Los amonites, los trilobites. Tiene forma de piedra. O sea, todo es piedra, está formado por piedra. ¿Pero qué pasó? Sus tejidos, los átomos de tejidos fueron reemplazados por minerales con el transcurso de los años. Y ese proceso se llama petrificación o mineralización. Viene de piedra, ¿no? Y tenemos ahí un animal petrificado, ¿no? ¿Qué más, profesor? Petroglifo, también ya es conocido, Petroglifo. Petroglifo, ¿glifo qué es, profesor? Glifo es grabar o esculpir, no se olviden. Glifo es grabar o esculpir. Grabar o esculpir. Entonces, petroglifo significaría grabar o esculpir en piedra, muchachos. Petroglifo, grabar o esculpir en piedra. No olvidar. Petrología, profesor de la ciencia que estudia el petróleo. Ajá, y te agarré ahí ya. ¿Por qué se llama petróleo? ¿Recuerda? Bueno, petróleo. Petro, piedra. Óleo, aceite. Aceite de piedra. Petróleo etimológicamente significa aceite de piedra porque es un aceite, no es un aceite en el fondo, sino es un hidrocarburo que se extrae de las rocas. Ya. Pero eso no significa que petrología estudia el petróleo. Petrología es la ciencia o la disciplina que estudia a las rocas y a las piedras. Rocas y piedras. Eso es, muchachos, la petrología. No olvidar entonces, no olvidar. Seguimos. Pignos. Esta también es conocida. Pignos. Pignos significa denso. Denso significa algo que está agrupado, ya, grueso. Denso, grueso. Pignos. Acuérdense, pignos es denso o grueso. Por ejemplo, ¿qué es, profesor? El pignómetro. Metro, medida. Medida. ¿Mide el grosor? No. Mide la densidad. A ver. Pignómetro. En este caso, a ver, lo voy a escribir mejor acá. Pigno significa densidad. Profesor, ¿qué es la densidad? La densidad se define como la cantidad de sustancia que está disuelta. El grado de espesor, algo así, ¿no? De una solución. Entonces, el pignómetro, se encarga de la medida o medición de la densidad de una solución. Pigno, ¿ya? El pignómetro. Así de simple. Bien, vamos a ver otros ejemplos. Esto lo van a mostrar ustedes en la psicología, seguro, ¿no? El estereotipo pícnico. Pícnico. ¿Qué es un pícnico? Sabemos que pigno es denso o grueso. Miren, regresamos acá. Pigno es grueso o denso. Entonces, un pícnico es una persona gruesa, obesa, carobalada, rechoncho. Ese es el pícnico. No se olviden, ¿eh? Este es el fenotipo pícnico clásico que algunos psicólogos hicieron una clasificación somática de los seres vivos. Cuando uno estudia, por ejemplo, una célula, vamos a la citología, ve que algunas células, cuando están en proceso de morir, son núcleos que eran monte grandecitos, se empiezan a encoger y se pintan mucho, porque su cromatina se enrolla, porque sus genes empiezan ya a inactivarse.
Y cuando le metes colorante, su núcleo está muy pintado, muy denso, muy denso. Ven allá, muy denso. Normalmente el núcleo no es así, no es tan denso. Esto nos quiere decir que estas células están en proceso de muerte. Están con núcleo encogido y muy denso. Y eso se le llama núcleo pignótico. Pignótico no significa, por si acaso, núcleo muy llamativo, no significa núcleo muy activo, no significa núcleo muy visible. Significa núcleo muy denso, grumoso, muy compacto, propio del proceso de muerte celular. O sea, estas células están en camino a la muerte, no se olviden. Pielo, mucho cuidado acá, pielo, es pelvis, profesor. ¿Y pelvis qué es pelvis? Pelvis significa estructura, no se olviden jóvenes, estructura en forma de embudo. Eso es una pelvis, estructura en forma de embudo. El riñón, miren, ese es el riñón, ojo, el riñón produce orina. Estas son las cálices, que son como copas que recogen la orina. Y esta estructura acá, miren, ven o no, voy a sacarlo con un costadito. En forma de un embudo, ven o no, a ver, profesor, sácalo un costadito mejor. Ya, ahí lo voy a sacar más grande. Ahí, ¿lo ves mejor o no? Ah, ya, profesor, ahora lo veo mejor. ¿Ven o no? Esa estructura en forma de embudo que recoge la orina de las cálices menores y mayores y lo lleva hasta el uréter se llama la pelvis renal. Profesor, pero pelvis, yo he escuchado, sí, acá también tenemos nosotros una pelvis ósea, tiene forma de embudo, pero es la pelvis ósea. Esta es la pelvis renal. Bien, profesor, ¿qué nombre recibe el dolor en la pelvis renal? Pilalgia, no se olviden jóvenes, algia es dolor, dolor en la pelvis renal. ¿Ya? Vamos a ver otros ejemplos con respecto a pelvis, pielo. Y acá viene una palabrita muy conocida, pielonefritis. A ver, mucho cuidado acá, analicemos ya, pielonefritis. Te voy a explicar por qué le pusieron pielonefritis y por qué no solamente nefritis. Ya, a ver, regresemos al dibujo anterior para que podamos comprenderlo mejor. Mire, si una persona tiene una inflamación al riñón, ya está inflamado el riñón, ¿eso cómo se llama, profesor? Nefritis. La inflamación al riñón, por lo común, se debe a un problema sistémico de la sangre, anticuerpos que atacan al riñón, nefritis, ¿ya? Pero cuando uno tiene una infección del riñón por bacterias, esas bacterias tienen que haber subido desde la uretra, la vejiga, el uréter, la pelvis y el riñón. O sea, mejor dicho, las bacterias causan infección desde abajo. Entonces, si tú tienes una infección o inflamación del riñón por bacterias, esas bacterias primero tienen que haber infectado el uréter y la pelvis, mínimo la pelvis. Entonces, se usa esta palabra, miren, o este étimo compuesto, pielonefritis. A ver, ¿cuál es la diferencia entre pielonefritis y nefritis? Nefritis, inflamación solo del riñón. Pielonefritis, inflamación de la pelvis y del riñón. ¿Cuál de los dos es por una infección bacteriana? Sabiendo que la bacteria viene desde abajo. Por eso le pusieron justamente para aclarar. Pielonefritis te están diciendo que, atención, la infección viene desde abajo. Están diciendo, la inflamación, cuando la inflamación es originada por bacterias, es una infección, ¿ya? Entonces, la inflamación del riñón viene desde abajo de la pelvis. Entonces, muy probable que sea una bacteria. Pielonefritis es una infección bacteriana del riñón y la pelvis. Nefritis, sí, la inflamación solo se da en el riñón y no en la pelvis ni en las vías urinarias. Entonces tú te pones a pensar, o sea que la bacteria en el camino no va a causar infección de las vías de frente al riñón. No, es poco probable, ¿no? Esta nefritis es causada ya por algún anticuerpo, algo que circule en la sangre y no que venga desde abajo. Entonces no confundir nefritis con pielonefritis, ¿eh? No se me confundan. Esta es una infección de la pelvis y del riñón. Recuerden que pielitis no es inflamación de la piel, por si acaso. ¿Eh? Pielitis es inflamación de la pelvis renal. Pielitis. Pielografía. En ese examen se llama pielografía. Ven, a través de un contraste, se puede observar la pelvis bien clara, las cálices y los uréteres y la vejiga. Grafos es escribir, esquematizar. La pielografía es un procedimiento radiológico donde se esquematiza la pelvis renal, los uréteres y también las cálices, ¿ya? ¿Y qué es, profesor,
pielolitotomía. Pielo es pelvis, que es esto de acá. Ven, el riñón, pelvis. Lito es piedra, cálculos. Lito es piedra o cálculos. Tomía es corte. Pielolitotomía es la extracción de cálculos de la pelvis renal a través de corte. Se hace un corte y se saca el cálculo. Cortar para extraer cálculos de la pelvis renal. Pielolitotomía, no se olviden. Pielolitotomía. Pinax. Pinax es, jóvenes, cuadro. De otra forma que pinacoteca, ¿se acuerdan qué significaba teca? Profesor, ¿qué es teca? Teca es caja, armario, almacén. Caja, armario, almacén. Pinacoteca es el almacén o el lugar donde existen cuadros. Pinacoteca, no se olviden. Así como biblioteca, así como discoteca. Continuamos. Piro, facilito este. Piro, fuego. Piro, fuego, altas temperaturas. También, por si acaso, piro significa ardor, pasión. Fuego, altas temperaturas, ardor, pasión. ¿Ya? Vamos a ver unos ejemplos. Piromancia, facilito. Mancia, el arte de adivinar a través del fuego. La cantidad de fuego, la longitud de la llama, el color del fuego, para algunos le permite adivinar el futuro, y eso se llama la piromancia. Pirómano, pirómano, o piromanía, ¿no? Pirómano es una persona que tiene, digamos, la obsesión de prender fuego a todo. Disfruta, eso es ya una obsesión patológica de prender fuego a todo. Es un pirómano, manía, obsesión, no se olviden, ¿ya? ¿Qué más? Pirófago, fago, comer, el que come fuego, pirófago. Pirotecnia, técnicas diferentes para producir fuego de distintos colores. Pirotecnia, los famosos fuegos artificiales son pirotecnia, ¿no? Pirógeno, geno, origen. Geno es origen o causa. Profesor, ¿qué es un pirógeno? Pirógeno es aquel que origina fuego, pero en este caso, en el ser humano sería aquel que origina fiebre, que causa fiebre. Aquel que causa fiebre. Cuando entran bacterias al cuerpo, las bacterias liberan sus toxinas. Y esas toxinas, déjenme decirles, estimulan al hipotálamo, que es el centro regulador, y el hipotálamo empieza a producir fiebre. Entonces, las toxinas bacterianas son las que producen fiebre. Una de las más conocidas es el famoso lipopolisacárido. Acuérdense, lipopolisacárido de la bacteria gram negativa son las que producen fiebre, por lo tanto, el lipopolisacárido es un agente pirógeno. Pero en nuestro cuerpo también existen sustancias químicas que producen fiebre. Son los pirógenos endógenos. La interleucina 1. La interleucina 1 es una gran productora de fiebre en nuestro cuerpo. Es un pirógeno endógeno. Entonces, jóvenes, pirógeno, aquel que produce fiebre, que puede ser exógeno cuando lo libera una bacteria, o puede ser endógeno cuando lo produce nuestro organismo. ¿Qué más, muchachos? A ver, piropo inclusive, ¿eh? De ahí viene piropo, profesor. Piropo tiene que ver con fuego, claro, muchachos. Viene de piro, que es fuego. Piro, que es fuego. Pero no solamente fuego, es pasión, ¿recuerdan o no? Ajá, también dijimos pasión, calor. Y ops. Ops, ¿qué significa ops? ¿Se acuerdan o no? Ops, de microscopía. Ops significa mirada. Entonces, piropo etimológicamente significaría mirada que produce calor o que produce fuego, ¿no? Pues con un piropo a la persona, a la mujer, hace que su cara se vuelva roja, ¿no? Se caliente. Entonces, por ese lado, tiene un étimo o una etimología común a lo anterior, relacionado a fuego, calor o rubicundez. Piscis, pez. Ese facilito, Piscis, pez. Piscívoro, ¿qué significa, muchachos? Piscívoro, boro, comer, igual que fago, aquel que come o traga peces. Piscina. Las antiguas piscinas eran lugares donde vivían peces. Ahí tenemos una antigua piscina, ¿no? Recuerden que piscis viene de pez y de ahí justamente también se origina la palabra piscina. Y ya en los últimos tiempos la piscina no tiene peces y se usa para bañar, ¿no? Pero el significado original es justamente ese, ¿no? Pitecos. Pitecos significa mono. Pitecos es mono. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Pithecanthropus. Pithecanthropus. Ajá. Pitecus significa mono, mono. Antropo, tú lo sabes, antropo, hombre, ser humano, antropo. ¿Se acuerdan, no? Antropo, la antropología, etcétera, ¿no? ¿Qué es un Pithecanthropus? Pithecanthropus fue el nombre con que se le designó a los monos
que es un nombre muy genérico, muy vulgar, que tenían características ya de humanos. Algo así como, digamos, el intermedio entre los monos y los humanos. Los primeros monos que tenían características humanas. Por eso le pusieron Pithecanthropus, el famoso hombre de Java, uno de ellos, ¿no? Revisen un poco sobre la historia, ¿no? Y de ahí también surge esta palabrita, miren. Lucy, un fósil muy famoso encontrado en los ríos de Etiopía, ¿no? Australopithecus, Australopithecus afarensis, ¿no? Profesor, ¿qué significa la palabra Australopithecus? Austral, muchachos, viene de sur, sur. Pithecus significa mono. Entonces, Australopithecus significa mono del sur, porque esos primeros fueron descubiertos al sur del África, aunque después también hubo otros descubiertos al este de África. Pero los Australopithecus iniciales fueron descubiertos en la parte del sur, por eso le pusieron Austral de sur, Pithecus mono, etimológicamente monos del sur. Bien. Y tenemos ahí a las variedades afarensis, anamensis, africanus, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, continuamos. Pion o pío, facilito significa pus. Pion o pío significa pus. Y vamos a ver algunos ejemplos importantes. Piorrea. Rea, emanación, salida. Piorrea significa salida de pus, emanación de pus. A veces cuando hay gingivitis, inflamación de las encías, tú presionas y gotea pus. Eso, muchachos, es piorrea. Cuando gotea pus. Acá tenemos, miren esta imagen, un granuloma piógeno. ¿Por eso qué significa piógeno? Pío, pus. Geno, origen, causa. ¿Qué será entonces piógeno? Que tiene pus, que origina pus. Abre este granuloma y tiene pus. Piógeno. Hay quistes, por ejemplo, también lleno de pus, piógenos. ¿Ya? Ese es piógeno, que causa u origina pus. Y existe una bacteria que causa pus en la piel mediante gránulos, digamos, con un colorcito medio blanco amarillento, la garganta también con puntitos llenos de pus. ¿Cuál es la principal bacteria que causa eso? Esos problemas, esa infección purulenta en las amígdalas, en la garganta y en la piel. Este señor, Streptococcus pyogenes, por eso le pusieron así, Streptococcus porque tienen colones de forma de cadena, y piógenes, pío, pus, porque origina pus. Streptococcus pyogenes. Y también, vamos a ver más ejemplos. Debemos de recordar que existen unas células que se observan mucho en infecciones llamados los piocitos. Piocitos, citocélulas. Pío, ¿qué cosa sería? Pus. Recuerden que pus es masculino, no es la pus, es el pus. A ver, profesor, ¿qué es el pus? El pus, muchachos, es la unión de glóbulos blancos. A ver, el pus no es otra cosa que una mezcla de glóbulos blancos, más conocido como leucocitos, más bacterias, ¿ya? Pero glóbulos blancos muertos en la batalla, más bacterias, más células muertas. Todo eso sale en ese líquido medio blanco amarillento. La célula principal del pus es el glóbulo blanco o leucocito. ¿Quieres saber ya más específicamente? El neutrófilo. Entonces, ¿cuál es la célula del pus? ¿Cómo se llama? Piocito. Y aquí hace referencia a los glóbulos blancos. En un examen de orina puede haber por ahí 1, 2, 3, hasta 5 piocitos. Se acepta en un campo al microscopio óptico. Hasta 5 piocitos. Es normal que haya siempre uno que otro glóbulo blanco que se escape. Pero ¿qué pasa si en un campo observas 8, 10, 15, 50, 100 piocitos? Significa que hay muchos glóbulos blancos, por algo han salido, porque hay una infección y han salido a hacer su función. Entonces, cuando hay muchos piocitos en un examen, por ejemplo, de orina, se sospecha de una infección. Y cuando la persona orina y hay muchos glóbulos blancos, eso también se llama piuria. Piuria, la presencia de pus en la orina, pero no se ve como pus, sino al microscopio se ve lleno de glóbulos blancos. Eso, muchachos, no se olviden, se llama piuria. Piuria, no olvidar. Pipionis o pipión. Pipionis o pipión, pequeño principiante. Y de ahí viene pipiolo, que es un pequeño pajarito, un gorrioncillo, un polluelo. Es pipiolo, ¿ya? Pipiolo. Y de ahí viene también inclusive el verbo piar, no confundir con pillar, que es atrapar, con doble L. Este es piar,
que significa hacer pío, llamar la atención, hacer bulla. Ese es piar. Piar, no se olviden. Vamos a plasia y a plastia, que no son lo mismo. Mucho cuidado acá. No son lo mismo. Plasia significa formar o modelar. Miren, plasia significa que yo voy a formar algo. Formar o modelar. Mientras que plastia significa remodelar. Tu cuerpo, déjame decir, muchachos, tu cuerpo forma tus órganos una sola vez. Por ejemplo, tu brazo, tu mano se forma una vez. Si se malogra, por decirlo así, un accidente, una quemadura, ya no se vuelve a formar otra vez. Ahí entra a tallar la medicina, el cirujano. Y el cirujano lo remodela en una segunda oportunidad. Y ahí usamos plastia. En la primera vez que se formó usamos plasia. Y en el arreglo artificial posterior usamos plastia. Arreglo artificial posterior. Plastia, no se olviden. Entonces, veamos los ejemplos, ¿ya? ¿Qué significará aplasia? A, ausencia. Plasia, formación. No se formó. Aplasia, ¿ves o no? Del primer dedo. No se formó. Cuando un órgano no se forma se llama aplasia. Aplasia medular. La médula ósea roja está vacía. No fabrica ningún glóbulo rojo, blanco ni plaqueta. Aplasia. Hipoplasia. Se formó, pero menos. Disminución en la formación de algo. Por ejemplo, acá tenemos, miren. Todo este brillo es el esmalte. ¿Ven o no? El esmalte. Pero en esta zona no se formó el esmalte. Por algún motivo no se formó el esmalte. Eso se llama hipoplasia del esmalte dentario. Si, esto que ven acá abajo ya no es esmalte, es la dentina, que es la capa que está más adentro, ¿no? Si no hubiera esmalte en nada, eso sería aplasia del esmalte. Pero si hay esmalte, solo faltó esta parte, se llamará hipoplasia. Y cuando se forma, pero de manera alterada, eso se llama displasia. Recuerden, jóvenes, que ¿qué significa dis? Alteración en la formación. La displasia más común es la displasia de cadera. Profesor, ¿la cadera cuál es? Ese es el fémur. Su cabeza entra en el hueso coxal. Es el hueso coxal. Este se llama acetábulo. Y gracias a esta unión uno puede caminar, ¿no? Pero hay niños donde no se forma correctamente esta cadera. Este acetábulo no es tan profundo para que entre el fémur. Es un poco aplanado. ¿Se formó? Sí. Si no se formara, recuerden, es aplasia. Si se formara algo, se llama hipoplasia. Y si se formara, pero de una forma diferente, displasia. Esto es displasia, ¿no? De una forma alterada. Se forma, pero no es o no es tan profunda. Por eso que esta cabeza sale con frecuencia, sale. Y esos niños, su cadera está saliendo con frecuencia. Y eso se llama displasia. Displasia es alteración en la formación. Cuando se forma un tejido nuevo, no se olviden, se llama eso neoplasia. Veamos acá, ¿no? Un tejido nuevo que no estaba anteriormente y a veces es distinto al tejido que estaba en un principio. Hay neoplasias malignas y neoplasias benignas. Ya todo lo anterior es una formación, es formación. Ya, ausencia, disminución o alteración en la formación, nuevo tejido. Pero otra cosa es que tú vayas y quieras que tu nariz lo remodelen, lo formen de nuevo. Ahí usamos plastia. Vemos, ahí usamos plastia. ¿Ves? No está arreglado ya, ¿no? Entonces ahí decimos rinoplastia. No es por si acaso rinoplastia. Revisen bien por favor los libros. No lleva tilde. Es rinoplastia. Remodelación de la nariz. Rinoplasia sería formación inicial de la nariz cuando tú eres embrión feto. Ahí es rinoplasia. Pero si te arreglan después será rinoplastia. Y así hay mamoplastia. Hay muchas plastias, ¿no? Angioplastia, vasos sanguíneos. ¿Qué significa eso? Que cuando los vasos sanguíneos, sobre todo el corazón, se obstruyen, hay que arreglarlos. Ya sea con un balón que se insufla o con un stent, que son como unas mallas, se abren y se remodelan, se restablece el pasaje de la sangre. Eso se llama la angioplastia. Y de ahí justamente también se deriva el plástico. ¿Por qué se llama plástico? El plástico es un material sintético que con el calor se puede transformar, se puede moldear a cualquier forma que tú quieras. Puedes hacer una pelota, un cuadrado, puedes hacer diferentes tipos de maquetas con el plástico. Material sintético que se remodela, por eso le pusieron plástico, ¿no? Y por ahí de repente algunas chicas miran a su compañera joven y dicen, esas son unas chicas plásticas. Porque muchos se arreglan, se remodelan, tienen cirugías, ¿no? De ahí vienen las famosas plásticas, ¿ya? Entonces no se olviden, por eso se llama plástico, porque se remodela y sirve para hacer cualquier tipo de objeto.
Bien, continuamos. 27. Plebs o plebe. ¿Qué significa, profesor, plebe? Plebe, muchachos, es la masa, la mayoría, el pueblo, la clase baja. En la antigua Roma, así como existían los patricios, que eran pues los originarios de los pobladores iniciales de Roma, también estaba abajo, por encima ligeramente de los esclavos, la plebe, el pueblo. Entonces, plebeyes significaría pertenecer a la plebe o al pueblo. Profesor, ¿y qué significa plebiscito? ¿Ya? ¿Qué significa plebiscito? Plebiscito, muchachos, significa plebe es pueblo, ¿no? Situm significa, muchachos, decreto. ¿Ya? Es un decreto del pueblo. A ver, en la antigua Roma, la plebe no tenía ni voz ni voto. Solamente los patricios eran los que gobernaban todo, ¿no? Con el tiempo se fueron organizando, fueron creando instituciones como sindicatos y luego empezaban a tener ya por lo menos voz y luego voto, ¿no? Y la plebe se organizaba para poder aprobar algunos decretos. Y esa reunión le llamaban justamente plebiscito. Mediante votación, la plebe o el pueblo elegían ciertos acuerdos, ¿no? Plebiscito. Decreto elegido por el pueblo. Hoy en día eso es sinónimo, por ejemplo, de votación o de elección. Son sinónimos relativos. Bien, vamos viendo ahora el étimo 28, pleura. Pleura significa algo que está en el costado. Costal, costado, costilla. Ya por si acaso, eso es pleura. Y de ahí viene la palabra pleuritis. Los antiguos médicos decían lo siguiente, ¿no? Cuando a un paciente le dolía acá al costado, tenía inflamación en esta zona, le ponían ellos pleuritis en sus escritos, ¿no? Pleuritis o pleuralgia significa dolor en los costados. Y así durante muchos años. Posteriormente, cuando se empezó a estudiar los cadáveres humanos, se vio que los pulmones estaban revestidos por una especie de bolsas cerosas, tanto pegadas a la pared como pegadas al pulmón, y esa bolsa le pusieron las bolsas de los costados. Pero los costados no era pleura, sí. La inflamación del costado no era pleuritis, sí. Entonces le pusieron pleura. Acá es al revés, miren, primero pleura le pusieron a los costados y después le pusieron a la membrana que cubre los pulmones. La que está pegada al pulmón se llama pleura visceral, la que está para afuera pegada al tórax se llama pleura parietal. Y pleuritis justamente es inflamación de la pleura. ¿Qué otro más? Pleurodesis, muchachos, pleurodesis. Desis, ¿qué es, profesor? No me suena. Desis es unión o fijación. ¿Ya? Unión o fijación. Como ustedes ven en la imagen, miren, todo lo que está de amarillo es la pleura. ¿Ves o no? La pleura parietal hacia afuera y esta es la pleura visceral que rodea el pulmón. A veces por inflamaciones, a veces por tumores, la pleura se pega, se fija. ¿Ves acá? Se fija y no permite que el pulmón se expanda. Eso, muchachos, se llama pleurodesis. La fijación o la unión de las dos pleuras. Es producto de alguna enfermedad. Pero a veces eso lo hace el médico con el fin de que la pleura, al estar pegada, el pulmón no se encoja. Por ejemplo, hay personas que sufren de neumotoras a repetición. El aire entra con frecuencia y el pulmón se encoge. Para evitar que se encoja, entonces el médico provoca intencionalmente una pleurodesis. Le echan comúnmente talco, así talco, a esta zona le echan talco y se pegan las pleuras. Y el pulmón ya no puede colapsar. ¿Ya? Eso es, jóvenes, pleurodesis. Pleurodesis. Seguimos. Pleno, este facilito. Pleno es lleno. Pleno es lleno. Por ejemplo, plenipotenciario es un poder, ¿ya? Es un poder total que se le da a una autoridad, a un ministro, a un embajador. Plenipotenciario significa poder pleno, total, para hacer algún negocio o transacción sobre un asunto en particular en otros países. Y, profesor, ¿qué significa entonces plenilunio? Plenilunio. Plenilunio significa, muchachos, luna llena. Luna plena. Luna llena. Cuando la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna, justamente se da este fenómeno, ¿no? Pleón o pletor, abundancia, plenitud. Pleón o pletor, abundancia, plenitud. Y de ahí vienen algunos ejemplos, como por ejemplo, plétora yugular. Plétora significa lleno, repleto. Si usted ve acá en la imagen, esta es la vena yugular. Cuando la vena yugular, por algún motivo de obstrucción en la parte inferior, no puede descargar su sangre, la sangre se empieza a llenar y se empieza a ingurgitar en grado 1, 2 y 3. Y cuando ven ustedes está la vena llena, repleta de sangre, eso se llama plétora yugular.
Plétora yugular llena, repleta de sangre. Plétora facial es un signo muy usado en la medicina cuando una persona tiene un tumor, por ejemplo en el cuello, que obstruye los vasos sanguíneos y uno levanta las manos por 30 segundos, se empieza a llenar la sangre, la cara de sangre. Y eso le llama plétora facial. Es un signo de tumoración que obstruye los grandes vasos a nivel del cuello. Decíamos, por ejemplo, un cielo pletórico de estrellas cuando está lleno de estrellas. Eso, muchachos, es pletórico, lleno, repleto, en abundancia. Pleonasmo, deben recordar ustedes, es una figura literaria donde hay redundancia, información de más, está lleno de información. Por ejemplo, lo vi con mis ojos cuando salió para afuera. No lo vas a ver con tus orejas y no va a salir para adentro, ¿no? Entonces, el pleonasmo, si vamos nosotros, regresemos acá a la etimología, pleon, abundancia, plenitud. En el pleonasmo hay abundancia de información, hay información de más, información abundante. Es una figura literaria donde la información se redunda una vez, dos veces inclusive, ya porque hay información de más o información abundante. Pleiotropía. Pleio significa varios o abundante, no se olviden. Muchos, varios. Muchos, abundante. Tropía, tropos, significa giro. Giro. Pleiotropía consiste en lo siguiente, miren. Antes se pensaba que un gen, teoría antigua, que un gen solamente afectaba a una característica. Por ejemplo, en este caso, el hígado. Característica. ¿Ya? Un gen, una característica. Antes se pensaba eso, ¿ya? Genotipo, fenotipo. Pero después se vio que un gen podía afectar una, dos, tres, muchas características, abundantes características. Un gen podía afectar abundantes características, no solamente uno, varias características. Giro significa dirección a dónde te vas. O sea, si este gen muta, por ejemplo, podría afectar a los ojos, al hígado, al riñón, a la piel, a los huesos, a varios más. Entonces, es mentira que un gen va solamente a una característica. Este tipo de gen se llama gen pleiotrópico. Pleiotrópico. Pleio significa abundante, tropos, girar, giras o te direccionas a abundantes características. O todo esto también se llama pleiotropía. Entonces no se olviden, pleiotropía es la característica que tienen algunos genes de originar cambios en abundantes órganos. Cosa que antes no se hablaba. Antes se hablaba solamente de un gen y una característica. Por ejemplo, miren, este gatito tiene mutado un gen. Es un gato albino. Normalmente cuando ese gen está mutado, su pelaje es blanco. Ese gen, el gen del albinismo, acá mejor la nota ya, miren. El gen del color de pelaje está mutado, sufrió una mutación. ¿Qué es profesor una mutación? Una alteración, un cambio en su información. Ya está mutado y originó que sea albino. Profesor, ¿qué significa albino? Pelo blanco, ya. Que sea albino. Eso es lo que uno esperaría, ¿no? Pero resulta que este gen muta y su pelaje es blanco, pero a la vez este gato sale sordo y con los ojos celestes de este lado. Significa que este gen mutado o este gen no solamente afecta el color del pelaje, sino este gen también tiene que ver con el color de ojos, van 2, y con la audición, van 3. Entonces, ese gen regula el color de pelaje, regula, ojo, el color de ojos y regula la audición. Mínimo 3 características. ¿Cómo se llaman aquellos genes que no regulan solamente la expresión de un carácter, sino de varios, de abundantes? Pleio, Pléyades. Ojo, recordemos todos esos derivados que estamos viendo que significan abundancia. Entonces, ese gen se llama gen pleiotrópico y la característica se llama pleiotropía. Bueno, muchachos, hasta acá cerramos la primera parte de los étimos con la letra P porque son bastantes. Nos vemos entonces en la siguiente sesión con la segunda parte de los étimos con la letra P.